A triste verdades sobre actriz mexicana Angélica Aragón. Angélica nació el 11 de julio de 1953 en la vibrante Ciudad de México. Hija de José Ángel Espinosa, el famoso compositor y actor conocido como Ferrusquilla, y de Sonia Stransky, creció rodeada de arte. Pero la vida no fue sencilla. A los 3 años, sus padres se separaron, y Angélica vivió entre dos mundos. Con su madre Sonia y su hermana Vindia, habitaba un modesto apartamento en la colonia del Valle. Sonia, firme pero cariñosa, ofrecía una rutina estable con escuela y juegos. Angélica disfrutaba escuchar a Vindia contar historias, pero sentía un vacío, como si faltara una pieza. Con su padre, todo era diferente. Ferrusquilla la llevaba a los estudios de cine y televisión, donde ella corría entre cámaras y guiones. Él narraba sus viajes y películas, y Angélica, con ojos brillantes, soñaba con ese universo. Sin embargo, la distancia emocional con su padre crecía, dejándola con preguntas sin respuesta. Una figura ausente marcaba su vida, su abuela paterna, Fredesvinda Aragón, fallecida a los 19 años al dar a luz a su padre. Ferrusquilla hablaba poco de ella, pero cuando lo hacía, se emocionaba. Angélica sentía una conexión especial con esa abuela que nunca conoció. A los 10 años, decidió que, si algún día subía al escenario, usaría Aragón como apellido artístico para mantener viva su memoria. Vivir entre dos casas dejó huellas. Angélica aprendía a adaptarse, a observar, a sentir intensamente. En la escuela, era callada, pero escribía poesías que sorprendían a las maestras. En los estudios, absorbía cada detalle, desde los gestos de los actores hasta las melodías de su padre. Su sensibilidad crecía como una planta buscando luz. Un día, a los 12 años, encontró una foto antigua en la casa de su padre. Era Fredesvinda, con una sonrisa tímida y ojos soñadores. Junto a la foto, había una carta inacabada escrita por ella. Angélica la sostuvo con cuidado, sintiendo el peso de esa heranca. ¿Qué quería decir Fredesvinda?, se preguntó. ¿Por qué no terminó la carta?, pensó. Esas preguntas encendieron una chispa en la niña, que imaginó las historias que su abuela no pudo contar. Mientras guardaba la foto, escuchó a su padre ensayar una nueva canción en la habitación contigua. Supo que su vida, dividida entre silencios y reflectores, apenas comenzaba a tomar forma. A los 18 años, Angélica soñaba con ser médica y estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero en 1971, una huelga paralizó la UNAM, y sus planes se desmoronaron. Decidida a no quedarse esperando, escuchó sobre oportunidades en el extranjero y, con el apoyo de su madre, tomó un vuelo a Londres. La ciudad era un mundo nuevo, ruidosa, gris, llena de rostros distintos. Angélica se inscribió en la London Academy of Music and Dramatic Art, donde estudió teatro, danza y pantomima durante 7 años. Aprendió a dar vida a personajes y a emocionar al público. Las clases eran intensas, pero ella transformaba cada lección en un descubrimiento. Londres era caro, y el dinero de su familia no alcanzaba. Para mantenerse, trabajó como cocinera en un pequeño restaurante, sirviendo platos mientras memorizaba guiones. También fue intérprete en un hospital, traduciendo para médicos y pacientes, y vendedora de perfumes en Harrods, sonriendo a clientes mientras repasaba diálogos. Cada empleo le enseñó paciencia y resiliencia. Entre los estudios, exploró otras pasiones. En la Universidad de Londres, estudió filosofía india, sumergiéndose en textos sobre equilibrio y autoconocimiento. Aprendió idiomas por curiosidad, dominando francés, italiano, alemán, bengalí y japonés, además de español e inglés. 7 idiomas en total. Cada lengua, pensó, abría una ventana a una nueva cultura. Esos años en Londres la moldearon. La niña que creció entre estudios mexicanos y silencios familiares ahora era una mujer versátil, con una mirada profunda. La filosofía la hizo reflexionar sobre su identidad, los idiomas, sobre conectar con otros, el teatro, sobre expresar sus sentimientos. Pero a veces extrañaba México, el calor, las canciones de su padre, las risas con Vindia. Una noche, tras un ensayo en la Alhambra, Angélica caminaba por las húmedas calles de Londres con un cuaderno donde escribía ideas para una obra.
Se detuvo ante un escaparate y vio su reflejo. Pensó en Fredesvinda y en la carta inacabada que encontró años atrás. ¿Qué soñaba su abuela?, se preguntó. Sintió un impulso nuevo, quería crear algo que uniera sus raíces mexicanas con su visión del mundo. Mientras guardaba el cuaderno, escuchó a unos artistas callejeros tocar una melodía que le recordó a México. Sonrió, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. En Londres, a los 19 años, Angélica vivía entre clases de teatro y estudios de filosofía india. Durante una presentación en la Alhambra, conoció a Sajid, un músico de Calcuta que tocaba el sitar. Sus melodías parecían llevar siglos de historia. Fascinada por la cultura india, Angélica se sintió atraída. Sajid era amable, con una sonrisa tímida y ojos profundos. Tras meses de charlas y risas, se casaron en 1972 en una ceremonia sencilla, llena de colores y promesas. Decidieron vivir un año en India. Angélica, ya fluida en bengalí, se sumergió en Calcuta con entusiasmo. La ciudad era un caos vibrante, calles abarrotadas, aromas de especias, templos llenos de cantos. Acompañaba a Sajid en sus presentaciones, aprendiendo sobre música clásica india. Visitaba mercados, charlaba con vecinos y escribía sobre lo que veía. India la transformaba, conectándola con historias de amor y pérdidas similares a las de Fredesvinda. Pero la vida en Calcuta no era solo magia. Angélica extrañaba Londres y México. Sajid, apegado a su tierra, no entendía esa nostalgia. Cuando volvieron a México en 1973, todo cambió. Sajid, acostumbrado a la libertad de Calcuta, encontraba México extraño. El idioma era una barrera, hablaba poco español, y Angélica traducía casi todo. Las diferencias culturales pesaban. Ella intentaba equilibrar ensayos, estudios y el matrimonio, pero las discusiones crecían. En 1978, tras 5 años, el matrimonio terminó. El divorcio fue un golpe duro. Angélica, que transformaba emociones en arte, no encontró palabras para el dolor. Se sentía como si hubiera fallado, como si el amor no bastara. Pasaba noches sin dormir, con lágrimas escondidas y un vacío en el pecho. Sus amigos intentaban animarla, pero necesitaba tiempo. Pensaba en Fredesvinda, que también enfrentó pérdidas tan joven. ¿Cómo habría soportado ese peso?, se preguntó. Angélica volvió a escribir, plasmando en papel lo que no podía decir. Sus poesías hablaban de raíces rotas y nuevos comienzos. El teatro se convirtió en refugio. Se entregaba a los ensayos, transformando el dolor en personajes. Una noche, tras una actuación, un director dijo que su intensidad en el escenario era única. Esas palabras encendieron una chispa. Tal vez el dolor podía impulsar algo mayor, pensó. Mientras guardaba un disfraz, Angélica miró la pulsera india que aún llevaba. Pensó en India, en Sajid, en lo aprendido. Sabía que su vida tomaba un nuevo rumbo, pero algo susurraba que aún había mucho por descubrir. En 1980, Angélica regresó a México con el corazón herido por el divorcio, pero llena de energía para empezar de nuevo. La Ciudad de México, con sus calles ruidosas y luces brillantes, parecía llamarla. Decidió apostar por su carrera de actriz, algo que llevaba en la sangre desde los días con su padre, Ferrusquilla. Pronto logró una prueba en Televisa, la mayor cadena del país. Sus primeros papeles fueron pequeños, en telenovelas como Sandra y Paulina y El hogar que yo robé. Angélica cautivaba a los directores con su intensidad, fruto de su formación en la Alhambra y las heridas que cargaba. Su gran momento llegó en 1985 con Vivir un poco. Interpretó a Andrea, una mujer injustamente presa por 20 años, luchando por reconstruir su vida. El papel parecía reflejar su propia historia, la sensación de estar atrapada, no en una celda, sino en las expectativas ajenas. El público se enamoró. La gente la detenía en la calle, emocionada, pidiéndole spoilers. La telenovela cruzó fronteras, y el nombre de Angélica Aragón se volvió global. Sentía orgullo, pero también una nueva carga. La fama trajo reflectores, pero también sombras. Angélica, que valoraba su privacidad, ahora veía su vida expuesta en revistas y programas. Hablaban de su apariencia,
su pasado con Sajid, su familia. Intentaba sonreír en entrevistas, pero en casa el cansancio llegaba. Las noches sin dormir se volvieron rutina, y una ansiedad constante apretaba su pecho. ¿Valía la pena?, se preguntaba. Pensaba en Fredesvinda, que nunca conoció la fama, pero tal vez entendía el costo de vivir bajo miradas ajenas. Para equilibrarse, regresaba al teatro siempre que podía. Allí, sin cámaras ni chismes, se sentía libre. También escribía, llenando cuadernos con pensamientos sobre quién era más allá de la estrella de TV. Una noche, tras grabar una escena intensa de Vivir un poco, encontró una nota de Bindia en su bolso, diciendo que era más fuerte de lo que creía. Esas palabras la hicieron llorar, pero también reavivaron su determinación. Sabía que necesitaba manejar la fama sin perderse. Un amigo director sugirió que eligiera papeles que la desafiaran, no solo que la mantuvieran en la cima. Esa idea se quedó en su mente. Mientras caminaba por el set de Televisa, escuchó a dos colegas hablar de un nuevo proyecto, algo diferente, que mezclaba cine y política. Angélica se detuvo, curiosa. Tal vez era la oportunidad de mostrar quién era realmente como artista. Al guardar el guión esa noche, miró la pulsera india que aún llevaba. Sonrió, sintiendo que, pese al peso, su historia estaba lejos de terminar. En 1986, Angélica estaba en la cima. El éxito de Vivir un poco aún resonaba, y su nombre era sinónimo de talento en Televisa. Pero con la fama venía la presión de aceptar cualquier papel que asegurara los reflectores. Entonces llegó una oferta tentadora, el papel principal en Cuna de Lobos, una telenovela que prometía ser monumental. Todos decían que sería el mayor éxito de la televisión mexicana. Angélica leyó el guión, pero algo no encajaba. El papel, aunque poderoso, reforzaba estereotipos que quería evitar. Tras noches de reflexión, decidió rechazarlo. Quería personajes que la desafiaran, que mostraran su versatilidad, no que la encasillaran. Soñaba con proyectos que unieran sus raíces mexicanas, su formación en Londres y las lecciones de India. La decisión no fue fácil. Amigos en la industria la llamaron loca, diciendo que estaba tirando su carrera por la borda. Las revistas especulaban si el éxito la había vuelto arrogante. Angélica sentía el peso de las críticas, pero sabía que debía ser fiel a sí misma. En casa, sola, se preguntaba si había elegido bien. Recordó a Fredesvinda, que nunca pudo seguir sus sueños. Quería honrar esa herencia, construyendo una carrera con sentido. Para fortalecerse, volvió a escribir poesías y a ensayar en el teatro, donde encontraba paz. Allí podía experimentar y crecer como artista. El rechazo abrió puertas inesperadas. Un director de cine, impresionado por su valentía, la invitó a una película independiente sobre una mujer luchando contra injusticias sociales, muy distinta a las telenovelas. Angélica aceptó de inmediato. Las grabaciones eran desafiantes, con largas horas y poco presupuesto, pero se sentía viva. Cada escena era un paso hacia la artista que quería ser. Mientras tanto, Cuna de Lobos se estrenó y, como se predijo, fue un fenómeno. La gente en la calle le decía que debería estar en la telenovela. Ella sonreía, sin arrepentirse. Sabía que su elección era por algo mayor, aunque el camino fuera difícil. En una charla con Bindia, confesó que quería que su trabajo tocara a las personas, pero también reconocerse en el espejo. Bindia respondió que estaba sembrando semillas y que cosecharía. Una noche, tras una grabación, Angélica caminaba por la Ciudad de México, sintiendo el aire fresco. Pasó por un cartel de Cuna de Lobos y río sola. Guardó en el bolsillo un cuaderno con ideas para nuevos proyectos. Entre las páginas, encontró la foto de Fredesvinda. Al mirarla, sintió una nueva fuerza. Algo grande estaba por venir, y estaba lista para lo que viniera. En 1989, Angélica estaba inmersa en la grabación de Goitia, Un Dios para sí mismo, un proyecto que exigía su alma. En el set, conoció a Rodrigo Martínez, un historiador contratado para asegurar la precisión del filme. Él era tranquilo, con una pasión por las historias que recordaba la curiosidad de Angélica. Las charlas sobre arte y cultura los acercaron, y pronto nació un romance. Al año siguiente, Angélica dio a luz a María, su única hija.
Sostenerlo por primera vez fue como encontrar una parte de sí que no sabía que existía. La maternidad trajo luz, pero también retos. Equilibrar pañales, noches sin dormir y grabaciones era un desafío. Angélica amaba ser madre. María, con sus ojos grandes y risas fáciles, llenaba la casa de vida. Pero la relación con Rodrigo no resistió las presiones diarias. Se separaron amistosamente, y Angélica crió a María sola, decidida a darle el amor que a veces sintió faltar en su infancia. Llevaba a María a los sets, donde la niña jugaba entre disfraces, encantando al equipo. Sentía que, con su hija, podía enfrentar cualquier cosa. Todo cambió en 2008. Angélica recibió la noticia de que Bindia, su hermana y mejor amiga, murió en un accidente de auto. El shock la dejó sin piso. Bindia, su refugio, dejó 2 hijas, Ana y Sofía, de 12 y 15 años. Angélica, aún procesando el duelo, asumió la responsabilidad de cuidarlas. La casa, antes llena de risas, ahora cargaba un silencio pesado. María, con apenas 18 años, intentaba ayudar, pero también sentía la pérdida. Angélica enfrentó el duelo mientras adaptaba su vida para acoger a Ana y Sofía. Estaban asustadas, tristes, y ella sabía que debía ser fuerte. Pasaban noches hablando, llorando o simplemente juntas. Pensaba en Fredesvinda y se preguntaba cómo lidiaría con tanto dolor. Escribir se volvió su escape, anotaba recuerdos de Bindia, prometiendo a las sobrinas que su madre viviría en sus historias. La adaptación no era fácil. Ana era tímida, Sofía se cerraba, y María a veces se sentía fuera de lugar. Angélica, agotada, buscaba equilibrio. El teatro la salvaba, canalizando el dolor en papeles intensos. Una noche, tras un ensayo, encontró un dibujo de Ana con las 4, Angélica, María, Ana y Sofía, tomadas de la mano. Eso la hizo llorar, pero también reavivó su fuerza. Mientras guardaba el dibujo, miró una foto de Bindia en el estante. Sabía que su camino como madre y tutora apenas comenzaba, y algo nuevo parecía surgir en el horizonte. Angélica seguía criando a María y a sus sobrinas, Ana y Sofía, tras la muerte de Bindia. La casa, llena de recuerdos y silencios, exigía una fuerza que a veces parecía faltar. Por fuera, era la misma Angélica Aragón, actriz talentosa, madre dedicada. Pero por dentro, algo pesaba. El duelo por Bindia y los retos de equilibrar familia y carrera dejaron marcas. Empezó a cerrarse, con días en que prefería estar sola, encerrada en su cuarto con un cuaderno donde escribía pensamientos que no compartía. No había un nombre para lo que sentía. Angélica no hablaba abiertamente de salud mental, en esos años, pocos en México lo hacían. Pero las pérdidas, desde el divorcio hasta la muerte de su hermana, junto con la presión de la fama, la afectaban. A veces se alejaba de amigos y rechazaba invitaciones. María notaba a su madre más callada, pero Angélica decía que necesitaba un poco de tiempo para pensar. Esos momentos de introspección eran como inmersiones profundas, buscando entender quién era más allá de los roles que desempeñaba. El teatro seguía siendo su ancla. En 2009, aceptó un papel en una obra sobre una mujer enfrentando sus fantasmas. Cada ensayo era una forma de liberar lo que guardaba. La arte la salvaba, dando voz a emociones que no podía explicar. Pero no solo en el escenario encontraba propósito. Angélica se involucró más en el activismo, apoyando los derechos de las mujeres y la preservación de la cultura mexicana. Organizar eventos y hablar en público la hacía sentir que su voz importaba, que podía transformar el dolor en cambio. Una tarde, mientras ayudaba a Ana con una tarea, vio a Sofía dibujar un mural con colores vivos, diciendo que era para su tía Bindia. Esa escena la conmovió. Comprendió que, incluso en los días más oscuros, su familia le recordaba por qué seguir. Decidió buscar ayuda, hablando con un terapeuta amigo, algo raro para ella. No era una solución mágica, pero cada charla ayudaba a nombrar sus sentimientos. El activismo ocupó más espacio. En un evento cultural, habló sobre la importancia de honrar las raíces mexicanas, pensando en Fredesvinda. La multitud aplaudió, y sintió un calor en el pecho. Pero, al volver a casa, el silencio regresó. Mirando la pulsera india que aún llevaba,
pensó en las lecciones de la filosofía que estudió en Londres. La vida era equilibrio, y estaba aprendiendo a caminar en esa cuerda floja. Mientras guardaba un guión nuevo, escuchó a María cantar en su cuarto. Sonrió, sabiendo que, pese a los días de sombra, algo mayor la esperaba. En los años 90, Angélica encontró en el cine un nuevo hogar. Tras navegar entre teatro, activismo y retos de salud mental, buscaba papeles que contaran historias profundas. Su primera gran oportunidad llegó en 1997 con Cilantro y Perejil, una comedia ligera que mostró su versatilidad. 2 años después, Sexo, Pudor y Lágrimas la puso en el centro de un éxito nacional, interpretando a una mujer dividida entre amor e independencia. En 2002, El crimen del padre Amaro llevó su nombre al mundo, con una actuación intensa que emocionó a críticos y públicos. Cada película era un logro. Angélica se sumergía en los personajes, trayendo las lecciones de Londres, el dolor por Vindia y la fuerza de criar a María y a sus sobrinas, Ana y Sofía. Sus actuaciones le valieron premios Ariel, el mayor reconocimiento del cine mexicano. Al recibir el primero, sosteniendo la estatuilla, pensó en Fredesvinda, murmurando que a ella le gustaría ver eso. México la aplaudía como una de las grandes actrices de su generación, pero el éxito tenía un costo. Equilibrar la vida personal y profesional era una lucha. Las grabaciones exigían largas horas, viajes y energía emocional. En casa, María, ya adulta, buscaba su camino, mientras Ana y Sofía aún necesitaban apoyo para superar la pérdida de su madre. Angélica intentaba estar presente, pero no siempre lo lograba. Algunas noches llegaba agotada, encontrando una nota de Sofía pidiendo ayuda con la escuela. El corazón se le apretaba. Quería ser la madre y tía perfectas, pero el cine consumía su tiempo. El activismo la guiaba. Entre filme y filme, participaba en eventos para promover la cultura mexicana y los derechos de las mujeres. Hablar en público la hacía sentir que honraba las raíces de su familia. Pero, en privado, enfrentaba momentos de aislamiento. Tras una premiere abarrotada, regresaba a casa y se encerraba con sus cuadernos, escribiendo sobre las dudas que la fama no callaba. Una noche, tras una premiación, María le esperaba en la sala y preguntó si alguna vez pensó en lo que quería más allá de los premios. Esa pregunta se quedó en su mente. Miró la pulsera india que aún llevaba, un recordatorio de sus viajes. Tal vez era hora de buscar algo nuevo, que uniera su arte, su familia y su propósito. Mientras guardaba el Ariel junto a la foto de Vindia, sintió una inquietud. El cine la consagró, pero el futuro parecía pedir otro desafío, algo que aún debía descubrir. En 1997, Angélica brilló en Mirada de Mujer, una telenovela que conquistó México. Su papel como una mujer madura, enfrentando prejuicios y redescubriendo el amor, tocó a millones. La novela era distinta, con diálogos reales y temas profundos, reminiscentes del teatro que amaba. El público la adoraba, y la prensa la llamó ícono. Pero, incluso en la cima, sentía incomodidad. Las telenovelas, cada vez más, priorizaban historias superficiales, hechas para vender. Angélica quería más. Tras Mirada de Mujer, tomó una decisión audaz, alejarse de las telenovelas. En entrevistas, criticó abiertamente la industria, diciendo que las producciones sacrificaban el arte por audiencia, con la franqueza heredada de Ferrusquilla. Soñaba con proyectos que hicieran pensar, que contaran historias con alma, como las de Fredesvinda. Pero la elección tuvo consecuencias. Sin la exposición de la TV, su rostro aparecía menos en revistas y programas. Algunos colegas le advirtieron que desaparecería del radar. Angélica escuchaba, pero no retrocedía. El distanciamiento trajo retos. La menor visibilidad significaba menos invitaciones a grandes producciones. En casa, María, Ana y Sofía notaban a su madre más reflexiva. Angélica se preocupaba por el futuro de la familia, pero no abandonaba sus principios. Para mantenerse activa, volvió al cine y al teatro, eligiendo papeles en proyectos pequeños, pero ricos en significado. Una película independiente sobre trabajadores rurales la emocionó, conectándola con las luchas que defendía en el activismo. En el escenario, interpretaba mujeres complejas, sintiendo la libertad que la TV no ofrecía.
Sus críticas a la industria la fortalecieron. Se volvió una voz respetada, invitada a dar charlas sobre arte y cultura. En un evento, habló sobre la importancia de historias que honraran las raíces mexicanas. La audiencia aplaudió, y sintió que iba por buen camino. Pero, de noche, sola, se preguntaba si sus elecciones valían el precio. Mirando la foto de Bindia en el estante, recordaba sus charlas, cuando su hermana la animaba a ser auténtica. Una tarde, mientras ensayaba una obra, recibió un convite inesperado, un proyecto internacional que mezclaba cine y teatro, enfocado en cuestiones sociales. Era el tipo de trabajo que buscaba, pero requería meses fuera de México. Pensó en María, ya independiente, y en sus sobrinas, que empezaban sus propios caminos. Aceptar sería un nuevo salto, pero también un sacrificio. Mientras guardaba el guión, tocó la pulsera india que aún llevaba, un recordatorio de sus viajes. Miró por la ventana, viendo la Ciudad de México vibrar. Sabía que su búsqueda de profundidad la llevaría a nuevos horizontes, pero el próximo paso aún se formaba en su mente. Tras alejarse de las telenovelas, Angélica encontró en el activismo una forma de dar voz a sus creencias. En los 2000, se convirtió en una defensora incansable de los derechos de las mujeres, participando en campañas contra la violencia de género. En eventos llenos, hablaba de mujeres que, como Fredesvinda, merecían ser escuchadas. Marchaba, discursaba y escuchaba con la intensidad de sus personajes. Cada campaña era un paso hacia un México más justo, y sentía que honraba las luchas de su familia. También llevó la lectura a comunidades rurales. Viajaba a pueblos donde los libros eran raros, cargando cajas de historias para niños y adultos. Sentada en el suelo, leía cuentos mexicanos, viendo ojos brillar. La lectura nos hace libres, decía, recordando las poesías de su infancia. Esos momentos la conectaban con sus raíces y con Bindia, que amaba compartir historias. Sabía que cada libro sembraba una semilla para el futuro. En el teatro, amplió su impacto. Como directora y productora, creaba obras que mezclaban la cultura mexicana con cuestiones sociales. Una sobre mujeres indígenas llenó teatros y generó debates. También daba talleres, enseñando a jóvenes actores a encontrar verdad en el escenario. Sean ustedes mismos, les decía, pensando en cómo la Lambda la formó. Sus charlas sobre arte e identidad inspiraban a estudiantes a valorar sus orígenes. Hablaba de Fredesvinda, de Londres, de India, mostrando que la vida tiene muchas capas. Su legado crecía. Las jóvenes actrices la veían como ejemplo, no solo por su talento, sino por su valentía al rechazar la superficialidad. En 2010, una universidad la homenajeó por su aporte a la cultura. Sosteniendo el premio, pensó en María, Ana y Sofía, que la apoyaban siempre. Pero el activismo y el trabajo intenso cobraban su precio. Había días en que se sentía abrumada, equilibrando causas, familia y proyectos. La pulsera india, que aún llevaba, le recordaba buscar equilibrio, como en la filosofía que estudió. Una noche, tras un taller en una comunidad rural, una niña le dio un dibujo de una mujer fuerte, con las palabras "gracias por enseñarnos". Angélica lo guardó con cuidado, sintiendo el peso y la belleza de su impacto. De regreso a casa, pensó en el proyecto internacional que le ofrecieron meses atrás. Tal vez era hora de llevar su voz más lejos. Mirando la foto de Bindia en el estante, sonrió. Su viaje, hecho de luchas y sueños, aún tenía mucho que ofrecer al mundo. En 2015, Angélica, a los 62 años, sentía el peso y la belleza de una vida plena. El activismo, el teatro y la familia moldeaban sus días, pero la hacían reflexionar sobre el pasado. Sentada en su oficina, rodeada de guiones y fotos de Bindia, María, Ana y Sofía, pensaba en su camino. La pulsera india, aún en su muñeca, recordaba Londres, India y sus muchas jornadas. Para el mundo, Angélica Aragón era más que una actriz, era un símbolo de valentía y autenticidad. Un convite inesperado llegó ese año. Un productor americano quería a Angélica en una película internacional, una coproducción México-Estados Unidos, sobre inmigración e identidad. El papel era de una abuela que reunía a la familia en tiempos de crisis, algo cercano a su propia historia. Pero el proyecto requería meses en Los Ángeles, lejos de casa.
María, ya independiente, dijo que siempre le enseñó a seguir el corazón. Ana y Sofía, ahora adultas, estuvieron de acuerdo, orgullosas. Aún así, Angélica dudaba. Salir de México parecía un salto grande para quien encontraba fuerza en sus raíces. Caminó por la Ciudad de México, buscando claridad. Pasó por un teatro donde había dirigido una obra años antes y vio a jóvenes ensayando. Sonrió, recordando sus talleres y el impacto en nuevos artistas. Pensó en Fredesvinda, cuya historia la inspiraba. ¿Qué haría ella?, se preguntó. La respuesta vino en un recuerdo, la carta inacabada de Fredesvinda, llena de sueños truncos. Angélica no quería dejar nada sin terminar. Aceptar la película trajo retos. En Los Ángeles, enfrentó un ritmo intenso de grabaciones y la barrera de trabajar en inglés, algo que sus 7 idiomas facilitaban, pero exigían esfuerzo. En los descansos, escribía cartas a María, Ana y Sofía, contando anécdotas del set y pidiendo noticias. La nostalgia por México pesaba, pero el papel la conectaba con las luchas que defendía en el activismo, dar voz a quienes cruzaban fronteras, como ella había hecho tantas veces. Una noche, tras una escena emotiva, el director dijo que ella aportaba verdad al trabajo. Angélica agradeció, pero pensó en Vindia, que siempre veía verdad en ella. La película, sabía, sería más que un proyecto, era una forma de llevar México al mundo, como hacía en charlas y obras. Pero, en el hotel, sintió una inquietud. ¿Y si había más por hacer en casa?, pensó. ¿Y si su legado necesitaba un nuevo capítulo?, reflexionó. Mientras guardaba un guión, miró la foto de su familia en la mesa. Un nuevo proyecto, aún vago, comenzaba a formarse en su mente, algo que uniría arte, familia y su pasión por transformar vidas. En 2016, Angélica regresó a México tras meses en Los Ángeles. El filme sobre inmigración había sido un éxito, pero el cansancio y la nostalgia la acompañaban. A los 63 años, sentía que su vida, tejida de arte, activismo y familia, pedía algo nuevo. En su casa de la Ciudad de México, rodeada de fotos de Vindia, María, Ana y Sofía, tomó una decisión: crear una fundación cultural. Quería combinar teatro, educación y activismo para jóvenes de comunidades marginadas, dando voz a quienes, como Fredesvinda, tenían sueños sin oportunidades. Era el proyecto que imaginó en Los Ángeles, pensó. María, Ana y Sofía la apoyaron de inmediato. María, ahora con una carrera propia, dijo que era el momento de devolver lo que México le había dado. Ana, estudiante de arte, ofreció ideas para talleres. Sofía, más reservada, prometió ayudar con la organización. Angélica sintió un calor en el pecho, sabiendo que su familia era su fuerza. Pero empezar no fue fácil. Buscar fondos, espacios y aliados consumía sus días. Reuniones con patrocinadores eran agotadoras, muchos dudaban del impacto de un proyecto tan ambicioso. Angélica, acostumbrada a desafíos, insistía. Recordaba sus días en Londres, cocinando para sobrevivir mientras estudiaba, y se decía que esto también lo lograría. Organizó el primer taller en un barrio pobre de la ciudad. Con un pequeño escenario improvisado, enseñó a jóvenes a expresar sus historias a través del teatro. Sus ojos brillaban, como los de los niños a los que llevó libros años atrás. Una mujer talentosa, con una carrera destacada y llena de desafíos que pocas personas conocen. Es importante recordar que, detrás de la fama, existen historias de lucha, superación y decisiones difíciles. Si te gustó el video, comenta aquí abajo lo que te pareció. Tu opinión es muy importante. Y aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, así no te pierdes los próximos videos con más historias como esta.